Muchachos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la charla suave, estas pláticas que disfruto porque conozco proyectos nuevos y proyectos que hacen cosas bien chidas. Y es el caso de los invitados del día de hoy, a quienes doy la bienvenida, chicos de AVAX.inc. Bienvenidos a la charla suave, ¿cómo están? Bien, ¿Qué todo onda? bien. Eso, con actitud, que eso es lo que me late. Fíjense, quiero comenzar, siempre les cuento a muchas bandas cuando comienzo las entrevistas, son muy clavado antes de escuchar la música, de hacerme una idea, ¿no? Soy prejuicioso y siempre antes de darle play a las rolas, me hago una idea de qué es lo que me voy a encontrar. Y con ustedes me sucedió ese nombre de los Saybacks. Enseguida pensé como justo, ¿no? Tiene que ser algo que tenga que ver con el desvelo, con esta parte de mover, ¿no? Con la vida nocturna, con el desmadre y todo. Cuando le doy play a las rolas, me encuentro con una sorpresa muy agradable, de mucha distorsión, de mucho rock and roll y mucha actitud. Y me convencí de que efectivamente el nombre trae ahí escondido el secreto de la banda. Y me encanta que haya bandas jóvenes haciendo música así, porque creo que de repente el rock se había perdido un poquito no quiero decir en el pop, pero sí como en de repente perder actitud, ¿no? Y hoy como que siento que hay eh, como una nueva gama de bandas, una nueva generación haciendo ruido y haciendo descontrol y jugándose el físico. Así que cuéntenme si voy por ahí o estoy totalmente perdido. No, sí, sí va por ahí. Desde luego, IVAX tiene toda la disposición de ser una banda con toda la energía y sobre todo, digamos, con esa primitividad en el sonido, sino agresivo, siendo energético, tanto en nuestro sonido, en el estilo, en cómo se canta, en los sonidos de la guitarra, que son distorsionantes, muy fuertes, la batería que siempre está ahí dándolo todo, un bajo que también está bastante persistente, pero sobre todo creo que sí una energía en el escenario que, bueno, a nuestra manera de ver, sí, luego muchas bandas no tienen, ¿no? Muchas bandas sí suelen ser más cohibidas, más reservadas, el vocalista, el bajista, en sí los miembros, ¿no? Digamos, siempre son más, un poquito serios. Nosotros sí buscamos hacer esa sensación de agresividad en el momento, vamos a hacer un slam acá, luego entrando, ¿no? O echar desmadre, simplemente escucharlo y sentir realmente esa energía, esa vibración. Y pues, sí, también tiene ese tono oscuro que da la noche, ¿no? Fíjate, hay una palabra que usaste que me encantó, primitividad. Creo que de repente le diste al clavo a lo que yo decía. Siento que de repente justo el rock se clavó demasiado en lo estético, en como el buscar la perfección, como hacer las cosas muy, muy cuadradas. Y hace falta esta parte, ¿no? A final de cuentas, el rock implica eso, ser primitivo, irte a tus instintos y vivirlo como es. ¿O no, mi Freddy? ¿Tú qué piensas? Pues claro que sí, porque al final, pues es lo que sale de nosotros, es lo que queremos expresar y siento que si tratáramos de manejarlo a una forma más estética, más cómoda para todos, perdería totalmente la esencia de lo que queremos demostrar y terminaríamos siendo genéricos y no dando esa energía que menciona Ricardo. Y es que justo, creo que esa parte de la energía también es algo que se agradece porque de repente pasa, digo, yo veo hoy a los jóvenes y de repente hace 2 años yo sentía que de verdad no es este rollo como del que el rock había muerto, pero sí ve que hay una evolución en la cual ya la distorsión la usaban únicamente para algunas cosas muy sencillas, ¿no? Las baterías eran como muy cuadradas y el bajo se perdía, ¿no? Terminaba siendo un instrumento de acompañamiento. Escucharlos a ustedes, de repente ese bajo agresivo, gritón, así diciendo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, es el reflejo, creo, de un nuevo sonido. ¿Y cómo se sienten ustedes, digo, ya entrando en esa parte, en esta escena del rock nacional, que insisto,
con ustedes ya son varias bandas que agradezco que estén haciendo ruido, que estén haciendo rock con actitud, pero ¿cómo se sienten ustedes entrando a esto que ya estaba medio fresón, ya, lo voy a decir tal cual? Pues bueno, nosotros nacemos dentro de una escena, sí, 100% capitalina. Al menos nosotros nos tocó ser espectadores antes que músicos, Ujú. de cierta forma, con, por ejemplo, una banda que creo que nos marcó mucho en la secundaria, que es Lucifer del Centro. Ok, Fue una banda que nosotros conocimos y que a sus integrantes también personalmente, más que nada Freddy. Y creo que de ahí nació como esa idea de hacer la banda. Y como te digo, nosotros habíamos notado que sí, ciertas bandas muchas veces eran más cohibidas, más reservadas. Nosotros desde que nació el proyecto siempre estuvo la idea de no, nosotros queremos alocar a la gente y alocarnos nosotros, porque al fin y al cabo, como te digo, nos tocó ser espectadores de cierta forma un poquito antes y yo quería causar esa misma emoción que a mí me causaban las bandas cuando las veía en el escenario, tocar y querer, no sé, ser desmadre, o sea, simplemente estar ahí, hacer ruido, moverte, cosas así. Y Aivax sí busca mucho 100% eso, sí es mucho su enfoque de querer que la vibra te haga sentir algo, que sea lo que sea, ¿no? Si es de cierta forma una reflexión con las letras, si es de cierta forma solamente que el ritmo te guste y que te quieras mover, se busca siempre eso en nosotros. Y al menos yo le tengo que decir, Freddy es el que más se encarga de la parte musical, porque sí, él es el que él sabe un poco más de la teoría, ¿no? Entonces él siempre se encarga de meter arreglos, de meter diferentes como estructuras a las canciones que la verdad siempre las enriquecen, porque, bueno, ahorita no está Roshi, pero él siempre le da a la batería muy, 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 muy acá, muy, muy fuerte, ¿no? Digamos, y sus patrones siempre están ricos, llenos de groove, de ese movimiento. Freddy es quien se encarga de darle todas esas notas que la verdad con guitarra y muchas veces metiéndose en el bajo para arreglarlo y darle un poco más de dirección, pues sí, se agradece mucho, la verdad. Y como te digo, siempre se busca esa primitividad, esa oscuridad, ¿no? Del alma, de sacar el fuego que alguna persona puede sentir con esa rabia que tiene, ¿no? Y no la logra expresar. claro, y que a final de cuentas creo que se nos olvida de repente que una función del arte y la música como tal es sacar eso que está ahí primitivo, que está dentro de nosotros. Platicaba hace unos días con una banda que me decía, los seres humanos tenemos una violencia que es necesario sacar de vez en cuando, ¿no? Que si tú no la sacas es una válvula de presión y va a estallar de manera negativa, ¿no? O sea, al final debes tener una forma de sacar toda esa presión, toda esa violencia que está en tus instintos. Entonces, cuando Ricardo menciona esa parte de primitivo, me lleva a esa parte, ¿no? Creo que justo, bien lo mencionas, hacen falta bandas que te inviten a darle un codazo al de al lado sin que se enoje, ¿no? Y que tú recibas un chingadazo también y tampoco te enojes y que cuando se termine te abraces con esa persona, pero ya sacado ya algo que era necesario. Mi Freddy, cuéntanos un poquito. Sé que hay una cantidad de influencias muy grande porque lo leía, ¿no? Hay gustos muy distintos en la banda, pero si pudieras establecer una línea que tiene una influencia directa en la banda, ¿cuál dirías que es? O no hay como tal alguien que tú digas, ¿sabes qué? Tenemos una influencia muy marcada. Pues la verdad, los tres que estamos en este momento en la banda tenemos influencias completamente distintas. Por ejemplo, yo sí empecé con música un poco más agresiva, por ejemplo, Ujú. System of a Down. Mi compañero Ricardo escucha a Panda y a José Madero, por Ok, ejemplo. Y el baterista escucha mucho rap, pero un poco más rap nacional, ok, no algo extranjero ni cosas así. Entonces, sí es un poco, digamos, extraño que se haya formado esto a partir de ese tipo de gustos musicales, pero a veces siento que no fue tanto nuestras influencias, sino el cómo congeniamos como músicos y lo que queríamos expresar, porque bien lo decía Ricardo, desde el inicio era ¿sabes qué? Quiero transmitir energía, quiero transmitir lo que estoy sintiendo en este momento, que bueno, cuando hicimos las primeras canciones, pues sí había bastante rabia dentro de ellas,
y sobre todo muy importante, no forzar las cosas, porque las canciones salieron así, y así tal como salieron, evolucionaron y avanzaron, pero no hubo arreglos de más, no hubo partes de letra de más, todo fue como nosotros nos sentimos cómodos al hacerlo. Entonces siento que eso es muy importante porque muchas veces al querer perfeccionar tu música tanto, pues termina perdiendo la esencia de lo que originalmente querías transmitir y terminas cayendo en la monotonía de muchas bandas que quieren hacer algo perfecto en vez de concentrarse en expresar lo que quieren expresarle a la gente. Claro, y que además también cuando tú sobrecargas, justamente lo mencionas, ¿no? Sobreproduces, digámoslo así, las rolas, les terminas quitando esencia, ¿no? Y justo eh, hoy me voy a quedar con la palabra de Ricardo de primitividad, les quitas eso, ¿no? Las vuelves más mecánicas, las vuelves prefabricadas, ¿no? Al final cuando las estás tocando de repente ya dices, güey, ya no es lo que quería, ¿no? Pero fíjate, me encanta cómo esta parte de las influencias es tan distinta, porque cuando los escuché de repente viajé a los noventas y sentía que escuchaba líneas debajo de Nine Inch Nails, y luego viajaba en el tiempo y me sentía un poquito en el new metal, ¿no? Entonces de repente sentí que estaba escuchando como mucha influencia de los Deftones, y de repente me acordé del movimiento de Austin TV, de Vicente Gallo, de Descartes Sacán, y justo después caía como en el rollo muy, muy urbano, ¿no? Entonces, creo que esto que están construyendo tiene como mucho hacia dónde, y me gusta cómo lo menciona, ¿no? Cómo es esta parte de, en realidad, no hay una línea clara. Algo que me pegó muchísimo es que ninguna de las tres influencias que tienen marcadas es algo que escuches claramente, ¿no? Y justo te habla de lo que tú mencionas. Ninguno de los tres quiso forzar a sonar a esto, ¿no? Sino que va muy claro que lo que fue importante fueron las rolas, y que las rolas fueran quienes mandaran sobre cualquier otra cosa, ¿no? Sí, 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 justo le estás dando en el clavo porque nosotros desde el inicio siempre pensamos en, no, nosotros no queremos hacer covers porque pues es lo más normal, ¿no? Cuando una banda empieza, pues no tienen canciones, entonces ¿qué hacen? Pues hacen covers y no está mal, pero al menos nuestra línea de pensamiento siempre fue, si nos vamos a parar sobre un escenario, vamos a hacerlo con algo que sea propio, con un arte que sea propio. Y bien lo dices, no tenemos una línea clara en cuanto al estilo en sí y eso nos abre demasiadas puertas porque de cierta forma sí, sí de repente nos ponemos como con unos ritmos muy, muy marcados, ¿no? De mucho tiempo, como por ejemplo en la batería, muchos tarolazos, mucho tom de piso, y de repente nos podemos ir a algo mucho más tranquilo que es, por ejemplo, ahorita en lo que estamos trabajando de nuevo, sí se escucha un poquito más como, si lo tuviera que definir, diría que es más oscuro, es como estar en el bosque de noche, Ok, es tranquilo pero a la vez es como misterioso porque no sabes qué está saliendo. Tanto líricamente como musicalmente, ya estamos en una línea más, digamos, cómoda con entre nosotros mismos, porque sí al inicio sí las rolas llegaron a salir muy naturalmente, pero como que muy parecidas, digamos, mucha rabia, pero también siempre era como ese estilo de agresivo, agresivo, agresivo. Y ahorita sí estamos experimentando con otros tipos de letras, con otros tipos de ritmos que sí evocan diferentes tipos de pensamiento, ¿no? Y de esencia, digámoslo, de cierta forma. Sí mencionas varias bandas que nosotros sí escuchamos, ujú, ujú, y que, por ejemplo, yo no escuchaba hasta que me las enseñó Freddy. ok, O yo no escuchaba cierta forma lírica de escribir hasta que me la enseñó Orochi, ¿no? De repente ciertos raperos. Y sí como que nos acoplamos y nos influenciamos de una manera bastante positiva porque de repente sí hay cosas de que a Orochi se le ocurren en ciertas líneas, bueno, en cierta estructura de baterías que pues a mí nunca se me hubieran ocurrido, mucho menos tampoco a Freddy, porque pues sí escucha música completamente diferente y sí dice, ah, miren, es que este ritmo se ocupa en este tipo de canciones, ¿no? Y ya Freddy le mete su tipo de esencia en la guitarra de canciones que él escucha, porque sí, él escucha más canciones más, digamos, rockeras, ¿no? En ujú, ujú. comparación con nosotros.
Y a mí me gusta mucho más este otro tipo de canciones y sí le llego a meter diferente tipo de letra que sí siento es diferente a lo que se escucharía sobre una base de que digamos rock tradicional, ¿no? Sí. Bueno. Oye, fíjate, esto que mencionas del bosque oscuro, también tuve esa sensación de repente, pero hay algo bien interesante. En esta parte de yendo como a lo humano, a lo primitivo que mencionábamos, a final de cuentas, después de la furia, llega una paz reflexiva, ¿no? Que los seres humanos cuando tenemos como ese instinto violento que nos sale, lo que sigue es eso, ¿no? Una paz, pero una paz justo con este misticismo, con esta oscuridad, con este desequilibrio. Entonces, creo que termina siendo una línea natural, ¿no? En la cual, después de venir de todas estas rolas, como bien lo decías, con pa, lo que sigue es como reflexionar un poquito, ¿no? Y decir, órale, ¿qué viene? A una introspección y habla justo de evolución, ¿no? Entonces, creo que va justo por donde debe ir y qué chido que lo estén haciendo así. Ahora, en esta parte, hay como cierto misterio, cuéntenme si es a propósito o es casualidad, en torno a cómo encontrar las rolas, ¿no? Esta parte de búscalas en el perfil de Instagram, ¿qué onda? ¿Hay una idea de hacer una promoción diferente o simplemente me tocó la suerte de que así fuera? Pues de cierta forma sí nos gusta que la gente nos escuche porque quiere escucharnos, ¿no? Nosotros no queremos manejarnos tanto por un lado del marketing Ujú. muy masivo. Más bien nosotros tenemos, como te digo, una idea de cierta forma de que es un artista de lo que es el arte. Y, por ejemplo, esto se puede ver en que no tocamos covers, tocamos desde el inicio material propio. Nos presentamos en shows, sí los anunciamos, sí les damos promoción, obviamente, pero es como que nosotros estemos duro y dale, y tampoco con nuestra música, porque queremos que sea de cierta forma un proceso orgánico, un proceso natural, ¿no? Que si tenemos, aunque sea un solo fan, ese fan sea el que quiera escucharnos, que quiera ir al show, ¿no? Es de esta forma de que más que nada nosotros no queremos ser como es, pues, digamos, como todos los artistas, ¿no? Sino más bien tampoco es como tanto de misterio, simplemente es que si nos van a escuchar, pues queremos que nos escuchen porque pues es su iniciativa, ¿no? No, ya escuché que estos güeyes tocan y tocan bien agresivo. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ir a un show de estos güeyes y vamos a ver si es cierto. Ujú. O, ya escuché que sus canciones sí tienen bastante ritmo, que las podemos escuchar en X plataforma. Vamos a ver si realmente sí es cierto, ¿no? Lo que se dice de estos güeyes, eso es lo que queremos lograr, no queremos lograr algo más que nada de que, es que ya vimos que colaboraron con estos güeyes o que ya hicieron otro cover de esta banda y no, nosotros queremos que sea un proceso 100% orgánico. Natural, ¿no? Como debe ser. Es que se los contaba porque me pasó, en el camino me he encontrado muchas cosas. En alguna ocasión conocí una banda que se llama Seaward, que ellos no tenían sus rolas en ninguna plataforma digital, ¿no? La única forma en la que tú podías tener su música era comprando el disco en un show. Y de hecho, tenían una persona en su equipo que su trabajo era estar monitoreando en YouTube, en Facebook, en donde sea si alguien subía una rola, denunciar para que se bajara. Era así un trabajo bien clavado y ellos justo decían, es que si te interesa mi música, vas a viajar de donde sea para verme en vivo y ya, o sea, no es que lo tengas fácil, ¿no? Y mucha gente los criticaba, pero en el fondo tenían algo ahí muy real, ¿no? Y en esta parte que tú mencionas, no quiero que el algoritmo me ponga para que me brinques, ¿no? Quiero que si me buscas en algún lugar sea porque tienes las ganas de hacerlo. Entonces, eso creo que está chido, por eso les preguntaba, porque con esta plática que estamos teniendo, justo me imaginaba algo así, que había como una intención de hacer algo que hiciera que las cosas fueran diferentes. Está chido y me gusta que las bandas hagan cosas así, porque habla como de cierto compromiso, ciertas ganas, y además lo mencionan muy bien, ¿no? No llegar por casualidad. Si ya te recomendaron, si ya nos viste en un toquín, entonces clávate y escúchanos, ¿no? ¿O no, mi Predi?
Pues sí, porque creo que al final, pues hasta nosotros mismos de estar escuchando anuncios de Instagram, por ejemplo, o algo así, nos terminamos hartando de alguna rola que nos llegue a salir ahí 20 veces mientras estamos viendo alguna cosa y pues eso nos hace, pues aunque de cierto modo nos llegue a gustar la canción, nos desespera, nos harta estarlo escuchando así constantemente, además es solo como que un cachito. Entonces preferimos no saturar de esa manera a la audiencia, también para que puedan escuchar, no de forma correcta, sino de una manera como más tranquila el trabajo que estamos haciendo. Y como lo menciona Ricardo, pues si te gusta, pues eres bienvenido a estarlo escuchando las veces que tú quieras, de ir a los shows, incluso de interactuar con nosotros, porque estamos bastante activos en lo que son nuestras redes sociales, en cuestión con el público. Y sí, también siento yo que de promocionar de una manera masiva no nos funcionaría tanto, también por el tipo de intención que tenemos. Siento que hay muchísima gente que, pues, de cierta forma, o no le va a gustar directamente, o no lo va a comprender de la manera que nosotros queremos dar a entender. Justamente, y creo que ese es el mensaje importante y lo que debemos entender muchos, y que al final de repente no pasa, ¿no? Creo que hoy más que nunca las bandas no hacen música masiva, no están haciendo música para que le guste al mundo, sino creo que lo importante es hacer tu música del corazón, de tu mente, de tu persona, para que alguien parecido la encuentre y justo se refleje y se vuelva eso, ¿no? Un seguidor conectado y no uno más en el montón. Muchachos, les agradezco muchísimo esta charla, un placer conocer bandas como ustedes y neto, espero que estén haciendo muchas cosas y estén haciendo ruido, 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 porque hace mucha falta. Claro que sí, sin problema. Y estén atentos porque ya tenemos un sencillo que está próximo a salir. Entonces en estos días estaremos anunciando algunas cosas respecto a eso. También uno que otro show que tenemos pendiente para finales de este mes. Y pues en este momento ya sería todo. Vientos, mi querido Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hombre, Muchas un gracias. placer. Esta fue la charla suave con HVAX.inc. Dejamos aquí todo lo necesario, ligas, lo que sea. Ojo, ligas, ya escuchamos la regla, es si lo vas a escuchar es porque tienes ganas, no, no nada más por ver qué encuentras. Si mente abierta, porque vas a escuchar ruido, vas a escuchar mensaje y vas a escuchar algo que te va a dejar justo como ellos lo pregonan, unas buenas ojeras, porque vas a conocer el lado oscuro de esta onda. Así que esta fue la charla suave, nos vemos la próxima.